el Eterno me le bendiga, amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con este estudio, el cual pues está titulado para el día de ahora como la iglesia verdadera. Es el tema número 15 de esta serie, Un Dios como Jesús. Ya solo restarían, creo que 7 temas exactamente para finalizar lo que es esta serie. Desde ya los invito pues a que, si no han visto los primeros videos, los primeros temas, los primeros estudios con respecto a esta serie, los invito pues a que vayan a mi canal, El Reino en Parábolas. Ahí están subidos lo que son los videos, los primeros videos que transmití. Algunos ya fueron borrados de Facebook, así que solo pone usted El Reino en Parábolas y pone canal en YouTube y allí le va a aparecer, y ahí va a poder ver pues, además de lo que es de la serie, de esta serie del Dios de Un Dios como Jesús, otros temas que se han dado también a través de Facebook. Así que vamos a iniciar con una oración para ponernos en manos del Señor y sea Él pues quien dirija este estudio. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias, Padre, porque siempre, Señor, estás con nosotros a toda hora, a todo momento, Padre. Tu glorioso poder, Padre, nos alimenta día con día, Señor. Incluso, Señor, el aire que respiramos proviene de ti, Padre. Incluso cada obra, Señor, que nosotros hacemos, que ayuda a otras personas, Señor, provienen nada más de ti, Padre. Sin ti nada podemos hacer, Padre. Te damos gracias por eso, porque somos tus hijos, Señor. Y tú, Señor, sabes, Señor, que nosotros necesitamos, Señor, que tú nos agarres de la mano para poder ir caminando, Señor, en todo este trayecto de este éxodo, Señor, hasta que tú vengas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la primera pregunta con respecto a este tema. La iglesia verdadera. Pero antes de iniciar, quiero contarles algo. Hay varios que me han preguntado de qué religión sos, dónde te congregás. Incluso piensan que yo soy mesiánico, pero no, lamentablemente no soy mesiánico. En el aspecto, ¿verdad?, religioso, nada que ver. Incluso me han dicho que yo no parezco evangélico, sino que otra cosa. Pero realmente lo que les quiero contar es que la búsqueda de la verdad, hermanos míos, no radica en que nosotros la encontremos, sino que la verdad nos encuentra a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que uno como ser humano puede tratar de buscar la verdad, incluso en hombres, libros, y no la va a encontrar. Porque la verdad es una, ya lo sabemos, la verdad es Cristo. Él lo dijo también. Entonces, la verdad no la podemos encontrar, sino que ella nos encuentra a nosotros. Entonces, siguiendo este parámetro, solo quiero contar algo. Yo he visitado varias iglesias. He estado en iglesias pentecostales, en iglesias proféticas. He estado en iglesias evangélicas. He incluso visitado lugares como los del Salón del Reino de los Testigos. He visitado incluso la iglesia católica. He visitado la iglesia adventista. He visitado la iglesia bautista. He visitado varias iglesias, pero realmente así es como el ser humano anda en esta tierra, en búsqueda de la verdad. Y el ser humano piensa que la verdad la va a encontrar en una religión. Pero la verdad no es una religión. No es un sistema de creencias. No es un sistema de dogmas. No es un sistema de que lo que yo digo así es. Sino que la verdad, hermanos míos, es Cristo y nada más Él.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted puede estar en X denominación. Claro, con eso usted puede o puede llegar a pensar de que al estar dentro de esa congregación, usted está salvo. A salvo, lo voy a decir de esta manera, a salvo de que alguien le contamine. O sea que usted agarra la religión como una caja. Usted se mete dentro de esa cajita y no quiere salir de esa cajita, porque piensa que esa religión es la que le ha entregado la verdad a usted. Pero realmente las cosas no son así, porque la verdad es Cristo. Cualquiera me va a decir, bueno, ¿y de qué estás hablando? Estamos hablando de lo que es la iglesia verdadera, pero esto es nada más como modo de introducción para que vean de qué va a tratar el tema. En realidad, cada vez que nosotros intentamos buscar la verdad, siempre surgen conflictos en nuestra mente, y también a lo largo de nuestro caminar en X denominación van a surgir preguntas que paulatinamente no van a tener respuesta, porque realmente las respuestas las queremos buscar en el hombre y no las queremos buscar realmente en Jesús. Cuando eso pasa por la mente de un ser humano, nosotros nos vamos a topar con un gran muro. ¿Cuál es ese muro? El muro de dogmas, doctrinas que nos van a bloquear a nosotros para no llegar a Cristo. O sea, Cristo nos está buscando a cada momento. Cristo está buscándonos sin cesar a nosotros. Pero ese muro de doctrinas, ese muro de dogmas, nos impide que Jesús nos busque. Perdón, que Jesús nos encuentre. Porque la verdad, como dije anteriormente, el pensamiento, la verdad no la buscamos nosotros. La verdad es la que nos encuentra a nosotros. La verdad es la que nos busca incesantemente a nosotros. O sea, cuando nosotros entendemos esto, estamos entendiendo el por qué Jesús buscó esa oveja perdida hasta encontrarla. Esto significa que ninguna oveja que se pierda o que esté perdida va a quedar perdida, porque no es un ser humano quien la esté buscando, sino que es el propio Jesús, el Mesías, el Redentor, el dador de la vida, el dador del aire que usted respira. Teniendo en cuenta todo esto, cualquiera podría preguntar, bueno, ¿y entonces para qué sirven las religiones? Simplemente son como apartados en donde el ser humano tal vez aprenda, digo tal vez porque no es así, tal vez aprenda las bases, estoy hablando de las bases, pero en sentido, ¿cómo les digo? En sentido de analogía, en que el ser humano va a tratar de buscar la verdad en esas doctrinas y eventualmente va a encontrar algo, pero algo que lo lleve a Cristo, eventualmente, porque no todas las doctrinas nos llevan a Cristo. Hay doctrinas que nos llevan a estar peleados con otros hermanos. Hay doctrinas que nos llevan a tener disensiones. Hay doctrinas que nos llevan a tener un muro de separación entre iglesias. Y esto nunca lo enfatizó el Señor. El Señor quería que fuésemos uno, así como Él y el Padre son uno. Entonces, cuando nosotros nos venimos a dar cuenta de eso, de que la verdad es la que nos está buscando a nosotros, nos vamos a tener más confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en quien nos ha dado la vida. Entonces vamos a entrar a lo que es la primera pregunta. ¿Dónde se reunían los primeros cristianos? Porque muchos se han preguntado, bueno, habiendo miles y miles de religiones, ¿cuál es la verdadera? Pues vamos a través de este estudio vamos a ver cuál es la verdadera iglesia. ¿Dónde se reunían los primeros cristianos? Hechos 12:12 dice, Hechos capítulo 12 versículo 12 dice, al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, madre de Juan,
por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Aquí vemos algo bien importante. Aquí la escritura dice de que después de que Pedro es liberado por un ángel, él llega a cierto lugar donde ellos están reunidos. Y llegó a casa de María. ¿Dónde estaban reunidos los primeros cristianos? En casa de María. Pero cualquiera me va a refutar diciéndome, sí, los primeros cristianos se reunían en casa, pero porque estaban siendo perseguidos. Pero el principio de Dios es ese. El reunirse en las casas, el hacer reuniones en cualquier parte, en adorar en cualquier parte. Porque la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo momento. Entonces, por eso es que Jesús dijo las palabras, que venía la hora en que ya no adoraréis aquí ni en Jerusalén, sino que en todas partes. Aquí los primeros cristianos se estaban reuniendo en la casa de María. Y no solo se reunían, sino que estaban orando. ¿Y por qué creen que estaban orando? Si el contexto usted lo lee, se va a dar cuenta de que quien estaba preso era Pedro. Entonces por eso estaban orando ellos y también por los que los perseguían. Y no crean que estaban orando para decirle a Dios, oh Dios mío, esos que me persiguen o esos que tienen encarcelado a Pedro, haz que descienda fuego del cielo y que los consuma. Los primeros cristianos no tenían esa idea en su cabeza, porque habían sido instruidos por Cristo de tal manera de que esa ira que tenían contra esos que los oprimían desapareció por causa del amor, por ese amor que inyectó Jesús a ellos. Como podemos ver, los primeros cristianos se estaban reuniendo en casas. En Romanos 16:5, dice así, Romanos 16:5, saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer cristiano de Acaya. Dice que saludemos también a la iglesia que se reúne en su casa. Aquí hay un aspecto importante. En el griego original, la palabra iglesia significa asamblea, reunión. Eso es lo que significa. No significa edificio y tampoco templo y tampoco significa denominación. Teniendo esto en mente, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Está diciendo, saludad también a la reunión que tienen en su casa. O dicho de esta manera, saludad también a los de la asamblea que tienen o se reúnen en la casa. ¿En la casa de quién? En la casa de esta persona Epéneto. Entonces, los primeros cristianos se reunían en casa. En 1 Corintios 16:19, más adelante, 1 Corintios 16:19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Noten que ellos también tenían una iglesia o una reunión en la casa de Priscila y Aquila. Hay algo interesante. Pablo aquí en muchas de las cartas siempre saluda. Esto de saludar es confraternizar con aquellos que están reuniéndose en un punto común.
o en un principio común. Saludar a aquellos que están en Cristo Jesús. Eso es lo que hace Pablo con esto. Y nosotros nos vamos dando cuenta de que los primeros cristianos se reunían en las casas. En Mateo 18:20, Mateo 18:20, dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense que en el mundo religioso hay un concepto. Dicen que la iglesia que tiene pocos miembros, o que vamos a ponerlo un poco más más extremo. Una iglesia que tiene 2 o 3 miembros, dice que ahí no hay presencia de Dios, no hay Espíritu Santo, no hay presencia, porque esa iglesia o ese lugar de reunión es pobre. ¿Por qué es pobre? Porque solo hay 2 o 3 reunidos. Ese concepto lo manejan algunas religiones. Y piensan que donde está la multitud de personas es donde está el Espíritu de Dios. Es donde se mueve el Espíritu de Dios. Pero realmente aquí la palabra me está diciendo a mí que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Distinto es que estas personas se reúnan en su propio nombre, en el nombre de ellos. Pero si se reúnen en el nombre del Señor, ahí está con ellos también. O sea que la iglesia no la conforma, o no es un edificio en particular, no es una edificación en particular, no es una denominación en particular, sino que es la reunión en sí que se lleva a cabo en el nombre del Señor. Eso es una iglesia. Eso es el concepto que maneja en griego Pablo. En Juan 4:21 nos va a ampliar algo más. Juan 4:21 dice: Jesús declaró: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Muchos agarran este texto para decir: aquí está. Jesús está diciendo que en otros lugares van a haber iglesias, templos, edificaciones, y allí vamos a adorar al Señor. Hermanos míos, los primeros cristianos adoraban en sus casas. Y esto no lo hacían solamente porque estaban siendo perseguidos, sino que lo hacían para acercarse mucho más a las personas, para conocerlas mucho mejor a las personas, para mostrarles mucho mejor a Jesús. Por eso es que se reunían en casa. Y más adelante vamos a ver cuál era el propósito. ¿Qué hacía la iglesia en sus reuniones? Es la pregunta número 2. Hechos 2:42. Hechos capítulo 2 versículo 42. Hechos 2:42. Dice: y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Pero alguien me va a decir: ay, Juancito, ¿por qué no lees el contexto? Y te vas a dar cuenta de que ellos no solamente se reunían en las casas y hacían estas cosas. ¿Por qué no seguís leyendo? A ver, yo sé que va a haber alguien que me va a decir eso y me va a escribir, yo sé. Pero vamos a leer el versículo 46 y 47, que agarran muchos para decir que los primeros cristianos se reunían en el templo. Vamos a ver. Y dice: seguían reuniéndose cada día en el
patio del templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Notaron algo extraño en el texto? Vamos a verlo. En el versículo 46 dice que seguían reuniéndose cada día en el patio del templo. La pregunta es, ¿por qué se reunían los primeros cristianos también en el patio del templo? ¿Saben por qué? Porque los primeros cristianos no entraban directamente al templo porque lo tenían prohibido por los sacerdotes del primer siglo, que no querían que el cristianismo se siguiera expandiendo. Había una lucha entre el cristianismo y lo que eran los fariseos. Había una lucha entre los del camino y los fariseos contra los judaizantes. Entonces, cuando vemos esto, nosotros nos damos cuenta de que cuando asistían al templo y se reunían en el patio del templo, ellos lo que hacían era buscar más personas que conocieran a Cristo, y así es como el Señor agregaba a aquellos a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este texto lo agarran muchos para decir, ja, 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 mira, aquí está, ¿ve? Ellos se reunían en el templo todavía. Sí, iban al templo, pero ya no lo hacían con el propósito de guardar fiestas o hacer cualquier tipo de ritual que ya había quedado atrás por el sacrificio que había hecho Cristo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Crees que partir el pan era algo ceremonial o cotidiano? ¿Se parecía a la Santa Cena de hoy? Veamos en Lucas 22:19, que es donde se habla con respecto a eso. Lucas 22:19 dice: y tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dijo: este es mi cuerpo que en favor de vosotros será dado. Haced esto en memoria de mí. Vamos a leer la siguiente cita para agarrar un poco de contexto, Primera de Corintios, y vamos a leer el capítulo 11, Primera de Corintios 11, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Y dice: cuando os reunís, eso no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena, sin esperar a los demás, y uno queda con hambre y el otro se embriaga. Aquí hay algo bien importante que hay que mencionar. Los primeros cristianos dicen que en las casas partían el pan, pero esto realmente, hermanos míos, lo hacían cotidianamente. ¿Qué quiere decir cotidianamente? Lo hacían porque incluso dentro de esas primeras reuniones o esas primeras iglesias o esas primeras asambleas, reuniones que ellos tenían, habían personas que no tenían hogar, habían personas que no tenían nada que comer, habían personas que no tenían posesiones, habían personas que estaban necesitadas día a día, y por eso es que ellos perseveraban en la oración y partían el pan en las casas. ¿Qué significa partir el pan en las casas? Significaba que ellos compartían el pan con los que estaban dentro de esas reuniones. E incluso ellos, según historiadores, personas que se allegaban a ellos con el propósito de comer, ellos les daban. No los echaban fuera. Y cuando ellos lo llamaban a comer, o ellos pedían de comer, ellos aprovechaban el momento para no solo alimentarlos de pan necesario para el cuerpo, sino de pan espiritual también. Y les presentaban a Cristo
de la misma forma que Cristo hacía con aquellos que necesitaban. Lo mismo hacían los primeros cristianos. Por eso es que aquí Pablo está diciendo que habían abusos en la Santa Cena. Esto se lo está diciendo a los de Corintios, porque realmente en los de Corinto había mucho desorden. ¿Por qué desorden? Esta gente a veces se reunía para compartir lo que es el pan, pero realmente lo que hacía era de que comían e incluso llegaban hasta embriagarse con el vino. Llegaban a embriagarse hasta con el vino, y esto que Pablo dice, esto no es la cena del Señor. ¿Qué quiso decir con eso Pablo? Lo que quiso decir es que el Señor compartió el pan con cada uno de todos los que estaban presentes y no dejó ninguno fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso aquel que lo iba a entregar comió pan con él, bebió vino con él. ¿Por qué? Porque él dijo que eso se iba a hacer en memoria de él. Y esto de compartir el pan o de llevar a cabo la cena del Señor, imagínense que a alguna iglesia se le ocurriera de que en vez de dar un pedazo de pan sin levadura, se diera una cena a todos aquellos que necesitan, a todos aquellos que quieren comer, a todos aquellos que no tienen ni un 5 para poder comprar comida. Esto era lo que hacían los primeros cristianos en el primer siglo. Ellos compartían incluso con aquellos que no compartían su fe. ¿Por qué hacían estas cosas? Porque ellos aprovechaban para compartir las buenas nuevas con ellos. Entonces el partir el pan en el primer siglo era cotidiano. Ellos lo hacían a cada momento. Cuando había la oportunidad, ellos lo hacían. Porque esta cena no solamente se trataba de comer y llenarse, sino que también se trataba de presentarles a Cristo, de presentar a Cristo y su amor. En la pregunta número 4, ¿existía jerarquía y ministros con mayores puestos que otros en la iglesia primitiva? Vamos a ver si esto realmente es o era así. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a leer los versículos 4 y 5 y vamos a leer el versículo 9. Y dice: acercaos a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, dice acá, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted ofrecía o partía el pan con otros, usted estaba haciendo las cosas agradables a Dios por medio de Jesucristo, porque fue Él quien enseñó todas estas cosas. Él enseñó a compartir con los demás. Eso es lo importante. En el versículo 9, pero antes voy a mencionar algo más. En el versículo 5 dice que nosotros somos piedras vivas y estamos siendo edificados en una casa espiritual. No en una casa, no en un templo, no en un edificio, sino que en una casa espiritual. Y luego sigue diciendo, en un sacerdocio santo, o sea que somos sacerdotes también, que estamos siendo edificados como sacerdotes, para ofrecer sacrificios espirituales. Y los sacrificios espirituales los podemos encontrar en Gálatas,
en donde se mencionan los frutos del Espíritu. Dentro de ellos está la bondad, la misericordia, el dar, el amor, que es el principal. Con eso comienzan los frutos del Espíritu. Entonces en Efesios 4 vamos a encontrar algo también que nos va a abrir las puertas a ver si realmente habían jerarquías o ministros con mayores puestos que otros en la iglesia primitiva. Efesios 4, el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Y dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note que aquí cierra Pablo en este versículo que todos estos dones que el Señor da, o estos privilegios que el Señor los da, son para perfeccionar a los santos y edificarlos en el cuerpo de Cristo. No edificarlos en el templo, sino que edificarlos en el cuerpo de Cristo. Pero al ver esto, nosotros nos damos cuenta de que todos ellos forman un solo cuerpo, y esto es en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿había jerarquía? ¿Estos privilegios daban jerarquía? ¿Estos privilegios eran mayores que otros? Vamos a ver si es cierto. En 2 de Corintios 3:6, Pablo nos va a abrir la puerta para entender si habían o no jerarquías en lo que es la iglesia del primer siglo. 2 de Corintios 3:6 dice: Él, pongo énfasis en esa palabra, Él nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. Y cuando menciona la palabra ministros, Pablo aquí se está refiriendo a todos los miembros del cuerpo de Cristo, de la asamblea de Cristo, de la reunión de Cristo. No de la letra, dice acá. Cuando Pablo se refiere a esto, no de la letra, se está refiriendo a que si allá había un sumo sacerdote que era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo para ofrecer ese sacrificio en el día de la expiación, ahora nosotros también somos sacerdotes y podemos entrar hasta ese lugar por medio de Jesús, porque Él nos ha adoptado como hijos. Somos sus hijos. Entonces podemos llegar hasta ese punto. Podemos llegar hasta el trono de la gracia. Tenemos el camino abierto para llegar hasta ahí. Entonces, si nosotros somos ministros, somos sacerdotes del Altísimo, quiere decir que en nosotros no hay o no debería de existir jerarquías. Porque eso es lo que está diciendo Pablo acá. No de la letra. Porque en la letra sí había jerarquías. Estaban los sumos sacerdotes, estaba el sacerdote, estaban incluso los que cantaban. Habían bastantes jerarquías en el antiguo pacto. Por eso es que dice, no de la letra, sino del Espíritu. Porque el Espíritu tiene que ver con Cristo. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 7, no iba a leer esto, pero dice: y si el ministerio que trajo muerte, el ministerio que había, en donde habían jerarquías, ese ministerio que solo traía muerte, porque ahí es donde se decapitaban o se llevaban a cabo esos sacrificios de corderos, de animales,
de machos cabrillos y de todo. Dice, escrito y grabado en piedra fue con tal gloria que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, a pesar de ser pasajera. Pero la gloria de Cristo no es pasajera, es perenne, es permanente. Y por eso es que debemos tener más confianza en lo que es Cristo y no en el antiguo pacto. Cuando me refiero al antiguo pacto, me estoy refiriendo a aquella ritualidad, a aquella de ir y venir al templo. A eso me refiero. Con esto quedamos claros de que no había jerarquía. En el primer siglo no había jerarquía. En la pregunta número 5 dice, ¿había alguien más calificado que otro para bautizar? Juan 4, Juan capítulo 4, y con esto creo que me voy a meter en líos. Juan 4, porque más de alguno yo sé que va a saltar, va a querer coartarme o bloquearme por esto que voy a leer en este momento, o vamos a dar respuesta a esta pregunta de acuerdo a la escritura, de que si había alguien más calificado que otro para bautizar. Esta pregunta cualquiera se la pudo haber hecho, pero ahora le vamos a dar respuesta. En Juan 4, versículos del 1 al 3, dice, cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, y solo note que aquí pone entre ¿cómo se llaman esto? Guión largo de diálogo. Lo que pone es que, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, porque tenía que pasar por Samaria. Aquí hay algo muy extraño. Jesús nunca bautizó a nadie, sino que lo hacían sus discípulos. Pero no dice que lo hacía un solo discípulo, sino que lo hacían sus discípulos. Pero cualquiera me va a decir, es que porque los discípulos habían recibido el Espíritu y ellos sí podían bautizar. Pero vamos a ver si es cierto esto. Marcos 1, vamos a ir a Marcos 1, es el segundo evangelio, Marcos 1, y vamos a leer versículos 7 y 8. Y dice, predicaba, aquí está Marcos hablando de Juan el Bautista, después de mí viene uno más poderoso que yo, ante quien no soy digno de postrarme a desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién era el que estaba bautizando acá? Lo hacía Juan el Bautista. Pero cualquiera me va a decir, bueno, pero es que él era el Elías, él era el elegido, él era el que bautizaba. Incluso Jesús les preguntó a los fariseos con qué autoridad, o más bien les dijo, ¿el bautismo de Juan viene del cielo o de los hombres? Y los fariseos no quisieron responder. ¿Saben por qué? Porque ellos también bautizaban. Ellos lo hacían también, los fariseos lo hacían. Si usted no ha leído historia de la iglesia primitiva, o incluso si no ha leído el Talmud, yo le invito a que lo lea, o los tratados del Sanedrín, léalo y se va a dar cuenta de que los fariseos hacían ese ritual de purificación, de bautismo, o de inmersión, como le llaman algunos. Ellos no quisieron responder. O sea, ellos, en su capacidad de sacerdotes, sí consideraban que estaban aptos para bautizar, y no Juan. Por eso es que a Jesús le preguntaban, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Y Jesús lo que hacía era preguntar. Esa era una forma de educar de Jesús.
Él preguntaba. Eso es lo hermoso de Jesús. Cierto personaje decía que cuando Jesús habla en las Escrituras, en donde Jesús habla en las Escrituras, es donde más atención debemos de prestar. Es donde más análisis debemos de hacer. Porque cuando Jesús habla, no habla solo por hablar. Sus palabras llevan vida. A todo el que lo ve, a todo el que lo oye, a todo el que lo lee, esas palabras llevan vida, hermanos. Por eso es que hay que prestar mucha atención cuando Jesús habla. En 1 Corintios capítulo 1, vamos a ir ahí, para ver si realmente hay personas más aptas o están calificadas para bautizar. 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios 1, 1 Corintios 1, versículos 12 al 17. Antes de leer esto, solamente recordarles que leímos una cita donde dice que nosotros estamos siendo edificados como sacerdotes. Solo note lo que está diciendo la Escritura. Creo que en Pedro leímos la Escritura, en donde dice que nosotros estamos siendo edificados como sacerdotes, espiritualmente hablando. Y si somos edificados de esa manera, ¿qué cree que pasa? Nosotros también, vamos a seguir leyendo, lo voy a dejar en ascuas. 2 Corintios 1, versículos del 12 al 17. Y dice, quiero decir que de vosotros uno dice, presten atención a lo que va a decir Pablo, porque aquí había un problema con la iglesia de Corinto. Decían, no, es que yo quiero que me bautice tal persona, yo quiero que me bautice Pablo, yo quiero que me bautice otro. No quiero porque como que está algo raro, no, no quiero que me bautice. O sea, había un pleito o había una como tipo discusión entre quién era quien había bautizado a quién. Esa es la discusión acá. Y dice, quiero decir que de vosotros uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está Cristo dividido? Dice Pablo. ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? O sea, Pablo está tomando su propio nombre para decir que el bautismo que él hizo no es realmente el que vale, sino que el bautismo que hizo Jesús en el Jordán. Lo que vale es lo que Jesús viene a hacer por usted y por mí. Entonces sigamos leyendo. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Solo note lo que está diciendo aquí. Hasta él mismo se pone de ejemplo. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que a ninguno de vosotros bauticé, sino que a Crispo y a Gayo. O sea que las personas que estaban diciendo que Pablo, o sea, decía, yo soy de Pablo, Pablo me bautizó a mí. O sea, se jactaban de quien los estaba bautizando o de quien los había bautizado. Entonces Pablo está reprendiendo hasta esta persona e incluso argumenta de que él solo había bautizado a Crispo y a Gayo y no a aquellos que estaban diciendo o argumentando de que él los había bautizado. Para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Note que esto es complicado. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si bauticé a otro. Incluso, o sea, él lo hacía y ni siquiera se acordaba de a quién bautizaba. Porque lo importante no era que él bautizara, sino que lo importante era el presentarles a Cristo. Lo importante era presentarle las buenas nuevas de salvación a todos. Y eso lo va a decir más adelante. Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. Pablo está diciendo que lo más importante aquí no es el ser bautizado.
Cualquiera yo sé que me va a lanzar piedras a mí por lo que estoy diciendo. Pero realmente así son las cosas. Lo importante aquí es predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación, porque eso significa evangelio. Dice que no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Alguien por ahí dijo, carne no convence a carne. ¿Saben qué significa eso? Que nosotros no podemos convencer a otra persona hablando carnalmente, porque quien convence es el Espíritu, y Él es el que convence de pecado y lleva al arrepentimiento a las personas. Y arrepentimiento no significa sentir culpa, ya lo estudiamos en otros temas anteriores, sino que significa cambiar de dirección, cambiar la mente. Eso significa cambiar tu modo de pensar, cambiar esa imagen que tú tienes del Dios al que tú adoras. Eso es lo que significa arrepentimiento. Significa que por tu cabeza va a pasar la luz. Y cuando la luz pasa por tu cabeza, no se va, sino que se queda. Porque Jesús dice que cuando Él entra en una casa, Él no se va, sino que se queda. Porque Cristo vive dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Y si Él vive dentro de cada uno de nosotros, ¿qué más confianza necesitamos para poder seguir viviendo, aunque los problemas digan lo contrario? Aunque las consecuencias o las cosas que sucedan a su alrededor o en su interior digan lo contrario. Si Cristo está dentro de nosotros, tenemos la palabra profética más segura, que solamente de Él proviene. Leímos 1 Corintios, versículos del 12 al 17. Ahora vamos a leer solamente 1 Corintios 12:13. 12:13 dice: porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí estamos dando la respuesta a quiénes o a quién se le dio la potestad o quién tiene el privilegio de bautizar, si acaso hay jerarquías o debería de existir jerarquías dentro de una iglesia para poder bautizar a otras personas. Imagínese que a usted se le presente la oportunidad, este solamente es un ejemplo, se le presente la oportunidad de que una persona usted la encuentra por la calle y de casualidad por ahí por esa calle pasa un río y esta persona le dice a usted, usted solo es miembro de iglesia, usted solo es miembro de iglesia. Pero esta persona le dice, fíjate que yo he estado leyendo las escrituras y ese Dios al que tú predicas me ha tocado el corazón. Yo quiero ser bautizado. Entonces tú como miembro, ¿qué le vas a decir? Lo que le vas a decir son estas palabras: voy a ir a mi iglesia, habiendo agua, habiendo río ahí, limpio por cierto. Vas a ir allá y le vas a decir a él, voy a ir a llamar a un anciano o a un pastor para que él lo haga, porque yo no puedo. ¿Cómo? Si eres sacerdote, amigo mío, si estás creyendo en Cristo, Cristo te ha elegido a ti como hijo y también te está edificando como sacerdote. Eso quiere decir que tú puedes darle la inmersión a esta persona, porque es un privilegio que solamente el Señor da.
Porque también el bautismo en agua es solamente un símbolo, porque la realidad fue cumplida en Cristo. El bautismo que vale fue el bautismo que hizo en el Jordán Cristo. Ese es el bautismo que vale. Y ese bautismo está atado a la muerte de Cristo en la cruz. Y también está atado al descanso de Jesús en Shabbat, en esa cueva o sepulcro. Y también está atado a la resurrección de Él. ¿Saben por qué? En ese bautismo de Jesús está inmerso todo el plan de redención, amados míos. Jesús desciende al agua demostrando que Él tendría que padecer y morir. Y luego Él asciende. Cuando asciende está mostrando la resurrección. Y cuando asciende, el Espíritu Santo baja. Por eso es que Juan dice que este que viene va a bautizar con fuego, va a bautizar con el Espíritu Santo. Todo el plan de redención está ahí en ese momento en donde Jesús está siendo bautizado por un ser humano que es Juan el Bautista. Yo podría hacerle una pregunta a usted. ¿Era digno Juan el Bautista de bautizar a Jesús? ¿Sí o no? Dese la respuesta usted mismo. Porque el mismo Juan lo declaró. Yo debería de ser bautizado por ti. Esas palabras que dijo Juan a mí me conmueven. ¿Saben por qué me conmueven? Porque él mostró humildad en ese sentido. Pero Jesús fue más allá de eso. Él le dijo que tenía que ser cumplida toda justicia. Y Jesús le da el privilegio de que Juan lo bautice. Y si usted ha sido hecho hijo de Él y está siendo edificado como sacerdote, usted también puede hacerlo. Si una persona desea ser bautizado y hay un medio para hacerlo, usted puede hacerlo. Porque si me preguntan a mí, ¿quién puede bautizar? Yo les puedo decir, ¿quién es digno de bautizar? Yo les podría decir, nadie, porque nadie está exento de pecados. El único bautismo que necesitamos es el que Cristo nos da y nos dio. En Hechos 2:41, Hechos 2:41 dice: así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que con este discurso que Pedro dio, esas 3,000 personas que fueron bautizadas en ese día, creen que solo Pedro los bautizó? Hermanos míos, con Pedro andaban mucho más personas. Y estas personas ayudaron a bautizar estas 3,000 personas. Pedro, aunque él hubiera hecho, como podría decir una persona, hubiera hecho un remojón así de rápido, rápido, no hubiera logrado bautizar todo ese montón de personas. Eran 3,000 personas. Por ende, aquí me está dando a entender de que a Pedro se le ayudó a bautizar.
Si es que Él bautizó también, pudo hacerlo también. Porque lo extraño es que dice, Pedro contestó en el versículo 38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted es bautizado, recibe el don del Espíritu Santo. Y si usted recibe el don del Espíritu Santo, usted puede bautizar en el nombre de Jesucristo. Porque usted ya está siendo edificado no por los hombres, sino que está siendo edificado por el Espíritu, que solamente el Señor pone en nuestro interior. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿había alguien más calificado que otro para bautizar? No. ¿Qué requisito necesito para ser bautizado? Vamos a ir a Hechos 8, Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Y dice, y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo declaró. Y en el 38 dice, entonces mandó parar el carro, y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Requisito: creer, declarar que Jesús es el Señor. En Hechos 18, versículo 8, dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos corintios creyeron y fueron bautizados. Requisito: creer. 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 Versículo 11. Y Pablo permaneció allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Teniendo en cuenta todo lo que hemos estudiado a lo largo de estas preguntas, de estas 6 preguntas, ¿cómo interpreta usted estos textos ahora? En 1 Corintios 3:16, solo lo vamos a leer. Esto es para que usted reflexione siempre en su casa. El propósito de estos estudios es para que usted reflexione, para que usted opine, para que usted lleve a ejercitar su mente, para que usted reflexione en Cristo. Para eso son estos estudios. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? En Hechos 7, esta es la otra cita, Hechos 7, y con esto finalizamos. Hechos capítulo 7, solo lo voy a leer, solamente es para que usted reflexione y pueda dejar su comentario, ya sea en Facebook o cuando ya esté subido en YouTube. Hechos 7, y vamos a leer los versículos 48 y 49. Y dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Yo quiero que reflexione, amado hermano. La iglesia verdadera en sí existe, pero la conforman todos aquellos hijos de Dios que se reúnen en su nombre.
y no solamente a aquellos que se reúnen en X denominación, sino a aquellos que se reúnen incluso en casas a compartir el pan con otros, a compartir la palabra con otros, a compartir a Jesús con otros. Esa es la iglesia verdadera. Es todo aquel que cree. Es todo aquel que quiere ser edificado por Él. Y ese Él es Jesús. Esa es la iglesia verdadera. No es en sí una denominación, un templo, sino todo el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Así que, amados hermanos, hasta acá llega este tema. Espero pues que este tema le sirva a usted para que pueda incluso compartirlo con amigos, con hermanos, y pueda ser edificado en Cristo Jesús, Señor nuestro, y también pueda entender de que el estar dentro de una denominación o estar fuera no es lo necesario, sino que lo necesario es Cristo. Aunque usted esté lejos de una denominación, aunque usted esté fuera de una denominación, de una iglesia, como le llaman muchos, aunque no deberían de llamarle así, porque están lejos las iglesias o las religiones de llegar a ese título, usted no está perdido si cree en Jesús. Si usted cree en Jesús de corazón, usted tiene a Cristo en su corazón, y si lo tiene, usted tiene la salvación. Su salvación está en las manos de Cristo y no de una religión en específico. Que el Eterno me le bendiga, y vamos a orar para quedar despedidos. Oh bendito Padre eterno, gracias te damos, Padre, porque nos edificas espiritualmente, Señor, en tu doctrina, Señor. Y tu doctrina se basa, Señor, en conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, el único Padre que tenemos, Padre Santo. Gracias por ese mensaje, Señor, el cual nos lleva, Señor, a tener más confianza en ti y no en una religión en específico, Señor. Porque las religiones pueden llevar a muchos caminos, Padre, pero solamente el camino lo trazas tú, Señor, a través de tu Hijo amado, Señor, en quien tú tienes complacencia, y este es Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque no, Señor, tú no habitas en templos hechos por hombres. No habitas, Señor, en templos que pueden ser los más grandes del mundo, Padre, sino que tú habitas en cada corazón de aquellos que creen en ti, Señor, aquellos que te aman, aquellos que te quieren como un papito lindo, Señor, que está atento a sus hijos. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por ser nuestro papá, por ser nuestro papito. Te damos gracias porque siempre, Señor, estás atento a cada necesidad de nosotros, Padre. Y si estás atento a cada necesidad, Señor, lo único que tenemos que hacer es confiar en ti, Señor, cuando estemos en momentos difíciles, como lo son de enfermedad, Señor, o de aspecto económico, o de incluso, Señor, ansiedad, estrés. Solamente en ti podemos hallar paz, Padre. Te damos gracias por todo esto y más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Eterno me le bendiga a cada uno de ustedes.